encararlo primero desde el aprender. O sea, todos comenzamos en algún momento a meternos en todo esto y quería preguntarte también a vos, en tu experiencia personal, el aprendizaje. ¿Cómo fue tu formación, digamos así? Uh. Lo que quieras contar de todo eso, ¿viste? Sí, bueno, mi formación fue a ver cómo arrancamos. Bueno, la verdad es. Yo puedo decir que fue múltiple, porque Bien. Arrancó como tocando la guitarra en la casa desde muy chiquito, así. Ujú. 7, 8 años, bien. un pequeño Juan que vio una guitarra en la casa, mi papá tocaba la guitarra, sabía Bien. muchas canciones, cantaba muy lindo. Familia música, digamos. No, era abogado. Bien, de una. Tremendo. Por eso volvemos al tema de la este tema de Salta, que es muy musical. ¿Sí? Sí. Mi papá era el típico salteño, la guitarreada que se sabe todos los temas. De una. Y no sabía cómo se llamaban los acordes, ¿no? O sea, este es así, este es asá, ¿no? Esto suena así. Sí, Bien. y me mandaron un profe del barrio que me enseñó en los cuadernitos poniendo números, Ajá. ¿viste? 201, 202. Una buena Entonces, tablatura. claro, la tablatura. Y así, bueno, después mi interés en la adolescencia, de armar bandas de rock, ¿viste? También eso, ¿viste? De romper con el tema folclórico de la casa. ¿viste? Sí. Y bueno, después ya cuando estaba terminando el secundario me di cuenta que pasaba muchísimas horas al día, o sea, yo te puedo decir entre 3 y 4 al lado de la casetera del living, sacando temas, porque te acordás que Sí. hay una edad, ¿viste? Entonces Ahí tenés que... hay una edad. Conocí el cassette, era una locura. Claro, el cassette. ¿Cuánto puedo grabar? Si no, encima teníamos un equipo en la casa que tenía Bien. micrófono, entonces lo ponías dentro de la guitarra y podías grabar, ¿viste? Y lo más loco es que te grababa y después ponías play y podías tocar arriba de lo que grababas. Pero bueno, yo todo eso lo había hecho sin teoría musical, entonces tenía que empezar a desarrollar conceptos. O sea, yo desarrollaba el concepto de... Y más o menos por acá ya toqué lo que tenía que tocar y cuando escuches ese sonido me mando, ¿no? Y bueno, contaba compases sin saber que eran compases. Y al final del secundario me anoté en la escuela de música para probar. Y cuando llegué a la ventanilla vi que había violín y guitarra. Y también tenía esa cosa del metalero, ¿viste? De que siempre se quería meter en cosas complicadas. De que, bueno, mientras más rápido mueve los dedos, más difícil es. Claro. Y había escuchado que... Esto es más música que... Claro, es más música porque es más difícil, ¿viste? Entonces, bueno, con esa cuestión adolescente dije, no, entonces me voy a anotar en violín, porque ya en guitarra tengo como unos 10 años de ventaja, ¿viste? Me anoté en violín y descubrí otro mundo, porque primero empecé a aprender a leer partituras, ¿no? Que era algo que le tenía mucho miedo. O sea, yo ya estábamos hablando que había empezado 7, 8 años, bueno, ya tenía 17 años tocando y no leía una partitura. Y bueno, empecé a tener clases en las que no tenía que llevar el instrumento y me decían, bueno, aprende a contar intervalos, en cantanda, canto coral, ¿viste? Expresión corporal, ¿viste? Y cosas que yo decía, esto tiene que ver con la música, ¿sí? Totalmente. Yo digo, ¿por qué hacen tantas materias, ¿viste? Digo, yo quiero pasar más tiempo tocando el violín. Complicando de más. Exactamente. Y bueno, después tuve una buena formación ahí, bastante sólida, que es en el TAP de la escuela de música. Y ya ahí tuve, bueno, las típicas clases europeas con un profe ruso que decía, bueno, vos estudias las escalas y a partir de las escalas armamos un repertorio. Y aprendí ese modo de hacer música. Tuve la suerte de viajar un tiempo. Me fui 3 años a Italia. Tremendo, sí. Para estudiar. Para estudiar ahí. Estuve en Padova un tiempo, que es como cuna de los violinistas. En el año 1600 ahí estuvieron Tartini, Vivaldi, más conocido. Vivaldi era como que vivía Padova y de Salta a Cerrillo, o en Venecia estaba Padova. Bien. Y no, o sea, lugares donde hubo mucha cultura violinística durante el barroco, el clasicismo, el renacimiento. Sí. Y también para acá, ¿no? El romanticismo. Claro. Y bueno, pude experimentar también lo que era un conservatorio, con sus materias tradicionales. ¿Qué onda es un conservatorio? ¿Cómo es un tan viaje. prisión como lo parece? ¿O? Sí, la verdad que es no es tanto como prisión, pero sí es como un lugar que trata de mantener el estatus, ¿sí? Trata de mantener el estatus. O sea, yo me fui con la idea acá del músico
bueno, me junto con mis amigos, hago música, que es algo muy salteño, Sí. y me encontré que allá no había como esa cultura de, me junto con mis amigos y hago música. O sea, cada vez que decía, no, yo voy al conservatorio, disculpe, maestro, voy a parar. Lo dejo para que Sí, vaya a sí, ensayar sí. sus 8 horas diarias. Exactamente, está ese tema del mito de estudiar las 1000 horas, ¿viste? Ajá. Sí, Sí. y de los métodos y de de lo riguroso. Sí, obviamente hay profesores más rigurosos, pero bueno, lo que se enseña es una técnica y un repertorio exclusivamente europeo que va del siglo XVI al siglo XIX, siglo XX. Lo canónico. Exactamente, o sea, en realidad tampoco le llamaría tan canónico porque creo que también en el mundo popular se hace esta reducción. Ajá. O sea, también la postcontemporaneidad fue bastante cruel con estos sistemas que fueron crueles, ¿no? Porque Ajá. hoy en día vos vas a Spotify y querés escuchar Bach y dice classical. Querés Todo escuchar esto es clásico. claro, classical va desde Jacquin Desprez hasta Toda la música que se haya hecho hasta el año 1920. Si tiene partitura, peluca y aparece en un retrato, classical. Entonces, bueno, sí, está ese reduccionismo, pero bueno, allá obviamente las instituciones económicamente bancan mucho. Ajá. O sea, son muy importantes. O sea, que el conservatorio al que iba, vos tenías la biblioteca y tenías la biblioteca, la archivo. Y en el archivo te dices, che, bueno, anda a buscar el original de Vivaldi, ¿viste? Te pone los guantes. Claro. Y es todo otro Un ritual. permiso, primero que nada. Exactamente, Para poder... pero por una cuestión más de un estudio cuasi arqueológico de la música, Sí, ¿no? también, sí. Ahí nace el tema del estudio de la musicología. Ujú. Ojo, que eso también dio pie, o sea, acá en Salta me pasa mucho, ¿viste? Dicen, estudió en Italia, ¿viste? Es como que... Y pues tratamos de emanciparnos, pero a la larga, ¿viste? Vamos todos cayendo Sí, siempre caemos allá. un poco en ese eurocentrismo. En eso, si estudiar allá es bueno, ¿viste? Claro. Y no, te digo que allá había gente de todo, o sea, obviamente hay virtuosismo en la música, o sea, había gente que la agarraba de taquito y que ya tenía muchos años de formación, Ajá. buenos instrumentos, familia de músicos, o sea, básicamente todo su entorno para ser un músico validado. Una vida ¿sí? que gira en torno a eso, absolutamente. Exactamente, pero bueno, pero yo ahí hablo más de la validación que Bien. que de la capacidad, porque también tenías músicos muy capaces que por ahí no conseguían la validación necesaria, ¿viste? No. Por cómo funciona el sistema, quizás. Por cómo funciona el sistema, sí, por cómo funciona la sociedad. Ajá. Pero o también, bueno, conocer músicos muy capaces que ellos creían que lo hacían de manera jovística. Ok. Me acuerdo que me juntaba con un médico a tocar en una plaza, porque allá se hace mucho música gitana. Es Ajá. como que la música gypsy es la que encontró ese espacio que había dejado la música popular, que es el de reunirse, improvisar. Esa cosa de la calle, quizás. Exactamente. También. Entonces, bueno, este tipo que venía se sabía todos los acordes, tenía guitarra impecable, pero bueno, él no se consideraba músico porque estudiaba medicina. Entonces, bueno, ahí te das cuenta que trabajaban dentro de él otras cuestiones más sociales que bueno, definiciones propias, internas. Ujú. Ya en la maestría me habrás escuchado 2-3 veces cuando vos decís, no, pero te vas atajando, ¿viste? Yo no Sí, sé sí. si soy músico, no soy músico. Es mi clásico discursito a la hora de, ¿Qué? yo toco la guitarra, sí, pero no, ¿haces música? Sí, pero no sé si cuenta. Y yo que te digo, pero decí que tocás, decí que tocás, ya está, tocá, punto. Sí. Y eso nos lleva justamente al siguiente punto, ¿qué es un músico? Así, de vuelta a las sencillitas que no son sí, tan las sencillitas. sencillitas. ¿Qué es un músico? Sí. Y bueno, sí puedo decir que todos tenemos un aspecto musical que elegimos o no trabajarlo, Ajá. y hasta qué punto lo queremos trabajar, porque al igual que cualquier otra cuestión en nuestra vida lleva tiempo, ¿viste? O sea, Es una uno- práctica también. exactamente, uno no puede ir al gimnasio, pretender ser jugador de fútbol profesional, Ajá. astronauta y a la vez instrumentista profesional. Ajá. Entonces, bueno, ¿qué es ser músico? Y bueno, para mí, músico es la gente que se expresa a través de estos pensamientos sonoros y a Bien. través de la abstracción que existe en los pensamientos sonoros logra generar un pensamiento, una obra, un algo en la que él vea plasmado algo de sí. Algo de Ok. sí. Si vos lográs dejar plasmado algo de vos a la hora de tocar, o a la hora de
sí, de cantar o de lo que fuere, sos músico, digamos. Para mí eso es un músico. De una, de una. Muy, buena respuesta. Me rompiste todo el bloque. Bueno, ya está, se terminó el programa. No, mentira. No, mira que se puede ahondar más, ¿no? No, sí, sí. Justo pensaba esto porque a esta cuestión de lo validado frente a lo no validado, depende qué entorno u otro. A lo largo de mi carrera también formacional dentro de la comunicación, siempre me mantuve como cerquita de la música. Como bueno, voy a tocar acá, saco un temita, armo una mini bandita, hago un cover, qué sé yo. Pero siempre me costó la parte de entenderme como músico, principalmente por todas las ansiedades y frustraciones que habrán salido en mi formación musical. O sea, como para tener un poquito de contexto, yo arranqué también, como te dije, de pibito, 8, 9 años, ponele. Incluso cuando mencionabas esto de ¿por qué me mandan a hacer solfeo? Me desbloqueaste un recuerdo. Acá le mando un saludo donde quiera que esté Carlos Abán. Que fue, bueno, cuando comencé a aprender música, estaba en Chicuana, donde vive mi familia, donde vivía en esa época, y estaba el lugar donde, ¿cómo se dice? La peña de Carlos Abán, y ahí habían clases de guitarra. Yo tampoco, ahora lo veo en perspectiva y digo, este tipo era importante, ¿no? Este es conocido. En ese tiempo era el don que vivía en el costado del pueblo y tenía una peña. Entonces fui ahí a aprender guitarra. Tenía mi profe, Abel, creo que se llama, el primer profe de guitarra que tuve, que me dijo, bueno, mira, esto es folclore, así se toca. Y yo, pero yo quiero tocar rock. Y él me decía, bueno, mira, si sacas este tema, te traigo uno de estos para la próxima. Entonces él, iba sacando como temitas para después enseñármelo a mí, ¿viste? Pero en paralelo estaban esas clases de guitarra y después me decía, bueno, ahora anda con Carlos Abán, deja la guitarra y anda a aprender solfeo. Y yo estaba ahí con el señor, yo todo chiquito así, haciendo, bueno, o sea, así. Y yo, ¿qué estoy haciendo? 1, 2, 3. Marcando la cruz para los que estén escuchando. Marcar el 4. 1, 2, 3, 4. ¿sí? Sí, bueno, eso, gracias porque me quedó para toda la vida. Pero me acuerdo que ahí vi mi primer librito de solfeo, digamos. Y no entendía nada. Es como, ¿qué significa todo esto? Yo quería tocar la de Calamaro. Pero bueno, ahí como eso siempre se me como que avanzaba, retrocedía, iba y volvía con todo lo teórico musical. En ciertos puntos decía, pero no puedo considerarme yo músico si no manejo todo esto. Entonces ahí está esa cuestión de la práctica quizás, pero como práctica hasta cultural y hasta qué valido yo personalmente como músico, dependiendo de qué escuché yo que cuentan como músico acá y allá. Porque de repente estaban en pueblos re folclore, lleno de folclore por todos lados, y es como, no es que todos sepan partitura exactamente, como la, do, samba de mi esperanza. Pero no sé, creo que ahí es donde me costó poner la vara de desde qué punto y en adelante puedo decir que soy músico o no lo soy. Y es como... Bueno, podemos decir que hay distintos tipos de músicos, ¿no? Generalmente tenemos la idea de que el músico es el que está con un instrumento en un escenario iluminado y cuando termine de tocar todos van a aplaudir y van a tirar rosas arriba del escenario. Bueno, volvemos a esa la idea romántica. Sí. Después de esta cuestión que vos decís de sacar temas. Sí, es una forma de aprender música. Hay una cuestión en la cual la música se asimila al lenguaje y es por eso que por ahí cometemos el error de quizás creer que la música es un lenguaje. Pero la música tiene una notación, digamos, ¿sí? Una forma de anotar y de escribirse en la cual la que se universalizó es la de la partitura. Pero bueno, no fue la forma en la que siempre el ser humano pensó en música. Y más hoy en día con las nuevas tecnologías podemos darnos cuenta que no es la forma en la que pensamos la música. Digamos, Jimi Hendrix, nadie se animaría a decir, no, Jimi Hendrix no es músico, claro. ¿Viste? Sí, fue un tipo que
fue un hito que mostró una forma de expresarse con la guitarra eléctrica, con un estilo, con un género. Y bueno, lo que sí tiene un músico es mucha producción, ¿sí? Mucha producción, mucha investigación. Esto que vos decís, bueno, saber sacar un tema, saber sacar otro tema y saber sacar otro tema, bueno, uno puede conocer el sistema de notación y por ejemplo están los músicos sesionistas. Un músico sesionista es alguien que conoce muy bien el sistema de notación. Claro. Entonces viene un compositor o un arreglador, alguien que también conoce muy bien el sistema de notación y le da como quien te da un libreto. Dice, mira, flaco, vos... cuando el director levante la batuta y haga esto que te querían hacer en la clase de solfeo, vos tenés que meter las notas ahí adentro. Con la intensidad que se te vaya diciendo. Y bueno, eso por ejemplo es un intérprete musical. Y después también la idea de compositor musical, que también la trabajé. Un compositor no necesariamente tiene que poder tocar lo que está componiendo. O sea, vamos al tema... Una sinfonía justamente es eso, ¿no? O sea, Beethoven no es que estaba tocando el violín y el cello al mismo tiempo, ¿no? Y la trompeta, ¿no? Uno desdobla ideas musicales. Entonces, la música sí es un pensamiento que puede hacerse abstracto, absolutamente, y eso nos permite pensarlo desde otro punto. Por eso la teoría musical, por ahí es una herramienta que es muy buena tenerla y... En este caso, viste, ahí veo que la placa dice profe. Por ejemplo, yo soy profe de música. En sí, he sido intérprete, he sido distintas cosas que tienen que ver con el instrumento. Hoy en día estoy explorando un poco en los arreglos, en la composición. Pero como profe de música, o sea, yo lo que aprendí son cómo nosotros aprendemos, cómo nosotros enseñamos, y es algo que es inherente a todas las disciplinas y a los métodos, formas de aprendizaje del ser humano. O sea, así como hay un método para aprender música, hay un método para aprender matemática, hay un método para aprender a leer y escribir. Se supone que la escuela, en su educación primaria, tiene que enseñar a ciertas edades a leer y escribir. Claro. Pero nadie te enseña a hablar. Uno ya viene hablado desde la casa, ¿viste? Claro. Entonces uno ya viene que desde la casa utiliza palabras y a través de un sistema lingüístico comunica. ¿Sí? Entonces también puede ser un sistema de gestos, ¿viste? Pero uno comunica. Y esa comunicación después, bueno, cuando se codifica y se baja al papel, y sí, están los que se aprenden las reglas gramaticales, ¿viste? Claro, En que la G y la N, la MP, NP, MB, NB. Mira, yo soy licenciado y no sé cómo usar las tildes, la verdad. O sea, de eso ya me volví súper dependiente de la máquina. De la máquina, bueno, pero ves porque eso... exactamente, o sea, hay unas reglas gramaticales del español, o sea, no te estoy diciendo del alemán, del español que te dice... ¿Cómo poner la tilde? Bueno, vos, así como el lenguaje no es universal, porque el lenguaje no es universal, los idiomas no son universales, no que todos hablamos inglés. Son contextuales realmente. Exactamente, bueno, la música también, la música es contextual. Entonces por ahí el sistema de notación de la partitura es bastante universal porque uno ahí puede codificar dos cosas muy importantes que son qué sonido tiene que sonar y en qué momento tiene que sonar. O sea, de qué sonido y en qué tiempo. Eso es y hasta con la intensidad que querés que vaya. Puede ser hasta con la intensidad. Lo que no podés capturar es la dicción, diría yo. O sea, no podés capturar la textura. Cómo esa nota tiene que ser tocada. O sea, vos sí podés decir, bueno, mirá, en el caso del violín pasa el arco, o tocar pizzicato, o agarrar un lápiz y pegale, ¿viste? O sea, en lo más contemporáneo. Podés poner lo que quieran a partitura, pero cómo vos terminás de generar toda la idea musical, cómo ponés la identidad de tu sonido, eso no se puede capturar en la partitura. Claro. Y eso también tiene que ver con las prácticas, son prácticas que copiamos y prácticas que vivimos. O sea, hay gente que habla muy bien en inglés y que te puede decir que lo hace a través de la imitación de sonidos que vio en películas o de directamente estudiar foniatría. Entonces va a la foniatría y le dice, no, mira, en los sonidos en inglés que vos tenías en español. Por ejemplo, en mi experiencia de viajar, esa de estar en Italia, yo me di cuenta por primera vez en la vida que nosotros los argentinos aspirábamos las eses.
Ok. Yo digo, bueno, sí, este es argentino. ¿Y cómo sabe vos que soy argentino? ¿Viste? No sabían que era salteño. O sea, ahí le erraban. Ay, como, Ahí le erraban. es que saber Sí. que existe Salta siquiera para un italiano capaz es medio complicado. Ya, sí, era complicado, era complicado. Pero bueno, por ejemplo, la S, que nosotros aspiramos antes de la P, por ejemplo. Ujú. Una cosa es decir áspero y otra cosa es decir áspero. Ajá, Áspero, ¿viste? el Entonces, áspero. exactamente. Y en esa, sumale a otras formas de dicción que tenemos, Ujú. ahí tenés el cantito, ahí tenés el acento. Ujú. Y eso sucede mucho cuando uno toca instrumentos que necesitan del cuerpo, ¿sí? Bien. Me refiero a no a instrumentos electrónicos necesariamente, que son instrumentos que generan sonido por síntesis Ajá. digital, sino sonidos que vos tenés que pulsar la cuerda. Cuando vos tenés que pulsar la cuerda, pisar el palito que le pega el bombo al parche, apretar una tecla incluso, el mecanismo del cuerpo codifica los sonidos de manera distinta. Acá ya entra más la neurociencia. Bien. Y entonces nuestra manera de expresar es distinta, por más que la obra sea la misma. Por eso también hay una cuestión de continuidad de gusto en el tema de la música clásica. Ujú. No es lo mismo el concierto de violín de Tchaikovsky tocado por de David Oistrakh, que era un músico de 1950, que tocaba por Ray Chen, que es un músico de la actualidad, influencer, también súper legitimado por la academia. Ajá. Pero bueno, la resultante de esa conexión, ese tejido que se forma entre una nota y la otra, tiene que ver con la vivencia y con estos discursos de vivencia, ¿no? Total.